A continuación, vamos a trabajar las razones trigonométricas. Algunas aplicaciones de la trigonometría requieren el uso de triángulos rectángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Un triángulo tiene 6 elementos, 3 lados, los cuales nosotros los vamos a denotar con letras minúsculas, el lado A, B y C, además de 3 ángulos. Para ello vamos a utilizar las letras mayúsculas A, B y C. Adicional a eso, en un triángulo rectángulo, 2 de sus lados nosotros los conocemos como catetos. Estos catetos son los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa que corresponde al lado más largo de nuestro triángulo. Adicional a eso, si tenemos o si trabajamos con relación al ángulo A, este cateto A se conoce como opuesto y el cateto B como adyacente. Luego, si trabajamos con relación al ángulo B, nuestro cateto opuesto sería este cateto, este lado que tenemos acá, que sería el lado B, y nuestro cateto adyacente sería este que tenemos aquí, que es el cateto A. Ahora vamos a mirar la definición de lo que es una razón trigonométrica. Una razón trigonométrica es el cociente entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. En trigonometría existen 6 razones trigonométricas, 3 de ellas que van a ser fundamentales y 3 que se conocen como las inversas. Veamos ahora cuáles son ellas. Dentro de las razones trigonométricas fundamentales se encuentran seno, coseno, tangente. Y las inversas aparecen como cosecante, secante y cotangente. Veamos cada una de esas razones trigonométricas nosotros cómo las encontramos en un triángulo rectángulo. Seno del ángulo, recordemos que vamos a trabajar con relación al ángulo A. Decimos que seno de A va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Encontremos o miremos cuál es la razón trigonométrica. Cateto opuesto, que en este caso sería el lado A, sobre la hipotenusa, que vendría a ser C. Seguimos con la razón de coseno. Coseno del ángulo, en este caso del ángulo A, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Veamos. Cateto adyacente para A sería este lado B y la hipotenusa, que es así, va a ser siempre la misma, que en este caso va a ser C. Para tangente, tangente del ángulo, en este caso A, va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto, que sería A, sobre el cateto adyacente, que sería B. Ahora miremos las razones inversas. La inversa de seno será cosecante, cosecante de A, y decimos que esta razón es igual a ¿quién? A la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces nos damos cuenta que es efectivamente la inversa de la razón seno. Entonces decimos hipotenusa, que sería C, sobre el cateto opuesto, que sería A. Seguimos con secante. La secante de A, que va a ser la inversa de coseno de A, va a ser igual a ¿quién? A la hipotenusa, vean, sobre el cateto adyacente. La hipotenusa, que sería C, sobre el cateto adyacente, que vendría a ser B. Y finalmente tenemos la inversa de tangente, que sería cotangente. Cotangente de A, que va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, es decir, el lado B sobre el lado A. Ahí tenemos nuestras 6 razones trigonométricas, las 3 fundamentales, seno, coseno y tangente, y sus inversas, cosecante, secante y cotangente. Veamos algunos ejemplos donde podemos utilizar estas razones trigonométricas. En este ejemplo nos piden
determinar las razones trigonométricas para el ángulo B. Veamos el triángulo rectángulo. Tenemos ángulo A, ángulo B y ángulo C. Tenemos sus tres lados, cuyas medidas son 4, 3 y 5. Veamos cómo podemos determinar esas razones trigonométricas. Seno del ángulo B. Recordemos que nos están pidiendo las razones trigonométricas para este ángulo. Seno es igual al cateto opuesto, que sería 3, sobre la hipotenusa, que sería 5. Coseno es cateto adyacente, que sería 4, sobre la hipotenusa, que sería 5. Tenemos la tangente de B, que sería cateto opuesto, 3, sobre cateto adyacente, que sería 4. Ahora veamos las inversas. La inversa, que sería cosecante, que sería la inversa de seno, sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, hipotenusa, que sería 5, sobre cateto opuesto, que sería 3. Secante, que sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Hipotenusa 5 sobre cateto adyacente, que sería 4. Y finalmente tenemos la cotangente, que es la inversa de tangente, y sería igual a el cateto adyacente, que sería 4, sobre cateto opuesto, que sería 3. De esta manera tendríamos las tres razones trigonométricas fundamentales: seno, coseno, tangente, y las tres inversas: cosecante, secante y cotangente, para este ángulo B. Estas razones trigonométricas también las usamos en situaciones de la vida real. Veamos ahora un ejemplo donde las apliquemos. Veamos esta situación. Nos dice que un auto que viaja a 50 km por hora, toma un desvío por un camino recto que forma un ángulo de 37 grados con la avenida principal. Y nos preguntan que cuál es la distancia que lo separa de la avenida después de 30 minutos. Entonces, por acá tenemos algunos datos. Tenemos nuestro esquema que nos va a permitir interpretar mejor la situación. Entonces, un auto viaja a 50 km por hora, toma un desvío. Este desvío forma un ángulo de 37 grados. Y nos están pidiendo que encontremos la distancia que separa el auto, que puede ir por acá, de la avenida principal. Eso nosotros lo podemos llevar a un triángulo rectángulo. Aquí, por aquí en este lado aparecería la avenida principal, tendríamos el desvío, por aquí viene el automóvil y nos están pidiendo esta distancia. Como el auto viaja a una velocidad de 50 km por hora durante 30 minutos, es decir, durante media hora, es decir que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, él va a alcanzar a recorrer una distancia de 25 kilómetros. ¿Sí? Y nos están pidiendo que cuál es la distancia que separa la avenida del auto. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos nuestro triángulo rectángulo con nuestros datos y con nuestra incógnita, que es la que nos piden determinar. Lo que debemos hacer es identificar una razón trigonométrica donde esté involucrado el cateto opuesto y la hipotenusa. Recordemos que seno del ángulo, que para este caso es 37 grados, es igual a el cateto opuesto, que sería x, sobre la hipotenusa, que sería 25. Ahora, de esta expresión vamos a despejar nuestra variable, que sería x. Y podemos decir que x es igual a ¿quién? Este 25 que está dividiendo lo pasamos aquí a este lado a multiplicar. Nos quedaría 25 multiplicado por seno de 37 grados. Ahora decimos x es igual
tendríamos 25. Con ayuda de la calculadora nos damos cuenta de que seno de 37 es igual a 0,6 y finalmente tendríamos que x es igual a 25 por 0,6, que esto sería igual a 15. De esta manera podríamos nosotros dar respuesta a la pregunta: ¿cuál es la distancia que los separa de la avenida después de 30 minutos de viaje? En este caso podemos decir que la distancia que separa al auto de la avenida principal es de 15 kilómetros. Es decir, en este caso 15 es igual a x, que es la distancia que los separa.